Hoy quiero hablarte de la fotografía analógica y de cómo me ayudó a mejorar mi ojo como diseñadora y directora de arte. Sé que con tantas fotografías en las redes sociales a veces es difícil mantener el contacto con lo visual, es decir, con la luz, con el color, con la composición, porque todo lo vemos a través de una pantalla. Es por eso que en este video te cuento cómo puedes utilizar la fotografía analógica para entrenar tu ojo y por qué deberías intentarlo. Seguramente tu mamá, tu tía, tu abuela tienen alguna camarita por allí guardada que puedes utilizar. Y al final del video te voy a mostrar 3 documentales donde puedes aprender sobre fotografía analógica. De forma resumida, puedo decirte que la fotografía analógica es un proceso que utiliza una película sensible a la luz para capturar imágenes, a diferencia de la fotografía digital que utiliza sensores electrónicos. Pero, ¿cómo puede ayudarte la fotografía analógica como diseñador y director de arte? Te cuento. Lo primero que me enseñó la fotografía analógica es que la luz no solamente es un detalle técnico, sino también una herramienta de dirección visual. Cuando trabajas en película tienes que aprender a leer la luz en tiempo real, si está muy dura, muy plana o si genera volumen en la escena. Por ejemplo, esta imagen la tomé en el baño cerca de las 5 de la tarde. No hay nada extraordinario en el espacio, pero lo que me hizo disparar fue la luz. El sol entraba por una persiana y proyectaba esas franjas duras. Este tipo de situaciones entrenan tu ojo para detectar composiciones simples que tienen fuerza por cómo se ilumina la escena. Esta imagen la tomé una tarde tranquila. Lo que me atrapó no fue el objeto, como la cama o la almohada, sino cómo la luz se posó en ese rincón. Esta foto me enseñó a mirar lo cotidiano con más atención. Aprender a ver la luz es vital si trabajas en diseño o dirección de arte. Te ayuda a tomar mejores decisiones visuales en una campaña, en un set, en una ilustración. Por ejemplo, te quiero recomendar la campaña de Magnum Find Your Summer, donde se utiliza la luz como un elemento de dirección de arte. La visual se apoya casi por completo en cómo entra la luz. Todo transmite esa sensación de verano sin necesidad de decirlo. Te recomiendo que la busques y analices con ojo crítico. Presta atención a cómo cada plano está pensado desde la iluminación. Algo que me gusta muchísimo de la fotografía analógica es que los errores terminan siendo la mejor parte del rollo. Cuando trabajas en análogo hay variables que no puedes controlar del todo, como una fuga de luz, una doble exposición accidental o un encuadre mal medido, y muchas veces eso que salió mal tiene gran fuerza visual. Las siguientes fotografías que te mostraré las tomé por error. Sin darme cuenta disparé 2 veces el mismo rollo. Lo que ves es una doble exposición no intencional, pero cuando mandé a revelar las fotografías me encontré con estas imágenes que parecen tener textura, capas y un efecto casi de pintura. Este tipo de errores que en digital probablemente hubieses descartado o corregido, en lo analógico se convierten en parte del proceso. Aprendes a valorar lo inesperado, a soltar un poco el control, y eso como diseñadora me ha servido muchísimo. Y otro dato importante, las dobles exposiciones te entrenan el ojo para detectar combinaciones visuales interesantes o para leer la imagen de una forma más abstracta. Antes de tomar una fotografía y también antes de diseñar, lo más importante es observar, pensar en la estructura y cómo se va a mover el ojo dentro de ese plano o encuadre. Esta foto es un buen ejemplo. Si te fijas, los círculos naranjas que cuelgan del cable guían tu mirada desde el centro hacia el fondo. Hay una línea de fuga clara, una dirección visual. Todo está pensado desde la composición, incluso si parece sencillo o casual. Eso no pasa por accidente. Pasa porque antes de disparar hice una pausa y observé. En diseño gráfico pasa exactamente lo mismo. Si te lanzas a diseñar sin mirar referencias, sin analizar, sin entender lo que quieres hacer, lo más probable es que no tengas un buen resultado. Por ejemplo, en esta segunda fotografía utilicé la simetría para crear mi composición. En fotografía, igual que en diseño, la simetría es una forma sencilla y poderosa de crear orden visual. Cuando compones una imagen de forma simétrica, estás guiando al ojo naturalmente hacia el centro, generando una sensación de equilibrio. En la fotografía analógica es común encontrar momentos que crean atmósfera. Esa atmósfera, esa narrativa, se crea a través de la textura, el color, la luz, y para eso hay que ser un buen observador.
Esa capacidad de sugerir una historia sin necesidad de explicarla es importante en la dirección de arte. Por ejemplo, esta fotografía que ves usa luz natural que entra por una ventana para crear un juego de luces y sombras que a su vez genera una narrativa visual poderosa. El alto contraste, esa diferencia marcada entre luces y sombras, genera dramatismo que invita al espectador a detenerse y explorar los detalles de la foto. En esta segunda fotografía vemos cómo una escena cotidiana tiene gran sensibilidad visual. Una porción de cama, la sábana, la almohada y un rayo de luz que entra y toca la pared. No hay presencia humana directa, pero todo en la imagen sugiere que alguien estuvo ahí, y ese rastro es lo que construye narrativa. Este tipo de fotografía entra en el ojo para aprender a trabajar atmósferas, para entender cómo la textura, el color, el espacio y la luz pueden generar ambientes poderosos. La fotografía analógica enseña algo muy importante: tomar decisiones antes de ejecutar. Por ejemplo, qué tipo de rollo voy a usar, qué sensibilidad ISO necesito para esta luz, fotografía a color o a blanco y negro, qué tipo de encuadre. Y todos estos aprendizajes son importantes para ti como diseñador gráfico y director de arte. Por ejemplo, esta fotografía no fue casual, cada elemento refleja una decisión visual pensada. Primero, la elección del rollo. Usar Kodak para una escena de verano potenció los colores cálidos y vibrantes. La composición también está planificada, opté por un contrapicado para poder crear este contraste entre el cielo azul y la escultura naranja, debido a que son colores complementarios. Este es un ejemplo de cómo la fotografía análoga te obliga a pensar antes de disparar. En esta otra fotografía, la composición está construida para destacar los tres colores primarios: rojo, azul y amarillo. El rojo del salvavidas, el azul de la piscina y el pequeño triángulo amarillo al fondo no compiten entre sí, sino que se equilibran. Son pocos elementos pero potentes. Lo interesante es cómo el fondo, ese suelo grisáceo desaturado, actúa como una base neutra. Eso permite que los colores se destaquen aún más sin necesidad de edición digital. Por ejemplo, la elección del rollo también es muy importante, ya que este tenía buena saturación. Pude haber capturado esta misma escena con un rollo más suave y los colores se habrían perdido. El ojo se entrena observando y decidiendo qué tipo de luz voy a utilizar, qué tipo de encuadre, qué colores quiero resaltar. Se trata de aprender a mirar con intención, y toda esa observación la puedes llevar a tu trabajo como diseñador gráfico y director de arte. Y si te interesa seguir explorando este tipo de fotografía, te invito a ver el video en el canal donde te cuento sobre mi colección de cámaras analógicas y te explico la forma particular que tiene cada una de capturar toda esta magia de la fotografía en película. Te dejo un enlace en la cajita de la descripción. Ahora te quiero mostrar 3 documentales de fotografía analógica que te recomiendo ver porque vas a conocer a grandes fotógrafos. Este documental nos habla cómo fue descubierta la fotógrafa Vivian Maier posterior a su muerte. Se trata de una niñera que durante décadas capturó con una cámara analógica miles de fotografías callejeras. Su trabajo destaca por el uso deliberado de la luz, el encuadre y el momento preciso, elementos que entrenan el ojo para la observación y la narrativa visual. Finding Vivian Maier no solo es un homenaje a la fotografía analógica, sino también un llamado a ver la belleza en lo cotidiano. Lo puedes ver en Amazon Prime o Movie. En Everybody Street se reúne un grupo de grandes fotógrafos callejeros que han hecho de la fotografía analógica su herramienta principal para contar historias. Se presentan grandes artistas que revelan cómo la película les permite conectar con el entorno de manera más íntima. El proceso de disparar con análogo implica una reflexión y una presencia diferente frente a la escena. Puedes verlo en YouTube y Amazon Prime. An Impossible Project documenta la historia de un grupo de visionarios que rescataron la planta de fabricación de la película instantánea Polaroid para evitar que desapareciera para siempre. Este documental muestra el complejo proceso químico que hay detrás de cada hoja de película y cómo la fotografía instantánea analógica revive no solo una técnica, sino también una experiencia emocional. Puedes verlo en Apple TV y Amazon Prime. La
fotografía analógica me enseñó a mirar distinto y ese hábito visual es importante para ti como diseñador gráfico y director de arte. Ver antes de hacer, ver antes de ejecutar. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Y si quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos.